Adelante, diputada. Con su permiso, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, al pueblo de México. A nombre de las diputadas y diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presentan las Comisiones Unidas de Justicia, de Salud y de Diversidad, y que recae la minuta por el que se reforma y adiciona el Código Penal Federal y la Ley General de Salud en materia de lo que se denominan terapias de conversión sexual o ECOSIG. Del texto del dictamen se desprende, conforme a datos del INEGI, que en México existe una población aproximada de poco más de 5 millones de personas integrantes de la diversidad sexual. Sin embargo, y no obstante el marco convencional firmado por el Estado mexicano en diversos instrumentos internacionales y el marco constitucional, en cuyo artículo primero desde junio del 2011 en el párrafo cuarto se prohíben las prácticas discriminatorias, entre otras las de índole sexual, en México la población LGBTQ y más siguen siendo víctimas de prácticas discriminatorias. Mientras que quienes somos de izquierda practicamos la tolerancia y el respeto a la otredad, desde la derecha se siguen poniendo en práctica actitudes inquisitoriales que reprimen cualquier práctica que según sus buenas conciencias no se ajustan a los estándares de su moral. Inclusive al interior de muchos hogares los padres de familia, bajo influencia de terceros, realizan en perjuicio de sus hijos e hijas las denominadas terapias de conversión sexual para que se asuma dentro del rol binario que el patriarcado ha impuesto. En esas prácticas denigrantes se atenta contra la dignidad de las personas, se les priva de la libertad, se les tortura, se les agrede sexualmente, se les deja sin el consumo de alimentos hasta que reconozcan lo indebido de su preferencia sexual y a partir de ahí puedan enmendar su camino haciéndose hombres o mujeres según el caso. Como sociedad moderna, como personas de izquierda y de pensamiento progresista, no podemos permitir la práctica de esas conductas que lastiman a otros. No por ser diferentes en su preferencia, en los que se asumen como homosexuales, pierden su valor como personas. Al contrario, valen igual que los que asumen su práctica sexual apegada al estándar moral vigente. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo coincidimos en la impostergable necesidad de prohibir y sancionar esta nefasta práctica de las llamadas terapias de conversión, y desde esta soberanía modificaremos el Código Penal Federal y la Ley General de Salud. Por ejemplo, en el Código Penal Federal, en el título octavo, en la adición del capítulo 9, se tipifica el delito contra la orientación sexual o la identidad de género de las personas y que plantea una pena de 2 a 6 años a la persona que realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. Además, en el supuesto de la existencia de una relación de jerarquía entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del delito, la pena que se aplique se aumentará al doble. En el caso de la adición del artículo 465 ter de la Ley General de Salud, se propone que al personal médico que participe en la realización de estas terapias, independientemente de la sanción penal, le serán suspendida la autorización para su práctica profesional de 1 a 3 años. En el Partido del Trabajo votaremos a favor del presente dictamen porque es un acto de justicia para las personas que asumen una práctica sexual diferente. Votaremos a favor porque apoyamos la igualdad de todas, todos y todes y porque respetamos y abrazamos la diferencia. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto.